Diálogos fisioterapéuticos con Heriberto González, un espacio dedicado al conocimiento y exploración de temas de interés para profesionales en terapia física. Desde aquí queremos abrir diálogos y despertar el interés por un aprendizaje más integral. Quédate y acompáñanos. Hola, hola. Me encuentro con Ana Sánchez, fisioterapeuta española. Ana, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a tu espacio. Gracias por aceptar la entrevista. Ana, estás viviendo en Madrid, ¿correcto? Correcto, ahora estoy viviendo en Madrid. Estás viviendo en Madrid. ¿Viviste muchos años en Costa Rica? Sí, 22 años en Costa Rica y ahora llevo en Madrid 3 años y medio, casi, un poco Y medio, menos. ya para 4, ¿no? Bueno, hasta julio, haría 4 años. Sí, sí, sí. Ana, vamos a ir de una vez al motivo de nuestra entrevista. Eres fisioterapeuta, estudiaste en Costa Rica. Cuéntanos cuáles fueron tus motivaciones para ser fisioterapeuta. ¿Qué te motivó a abrazar una profesión como esta? Pues, digamos, me voy a remontar a los orígenes de mi interés por cosas de salud, digamos, para entender un poquito cómo fue eso. Hace ya un montón de años, mis inicios en temas que tenían que ver con salud, entendiendo la salud como una cosa muy global y no a veces solo como que se entiende como la parte oficial de la salud. Empecé a hacer diversas técnicas más bien relacionadas con la terapia alternativa, algo relacionado con medicina china, shiatsu, que es un tipo de masaje zen. En ese lugar también hice meditación zen y otra serie de cosas. Y bueno, hice varias cosas relacionadas con lo que se considera como terapias alternativas, pero en realidad lo que a mí eso eh, me despertó fue que me ha acompañado durante toda la vida, es entender a la persona como un ser global y no solamente como un cuerpo, sino un cuerpo con sus emociones, con sus pensamientos y más allá y para quien crea en eso, que yo sí creo como un ser espiritual. Entonces, eso ha quedado siempre en mí. Y después cuando yo hacía terapias, siempre a veces como también echaba en falta la parte, digamos, más técnica de todo el funcionamiento del cuerpo físico, porque también a través de esas experiencias, para mí el cuerpo es como una puerta donde podemos acceder a un montón de cosas. Entonces, aunque seamos todos espíritu y todo, el cuerpo es como la base y la herramienta que podemos utilizar para muchas cosas. Entonces, lo que me acercó es como encontrar ese conocimiento más técnico, digamos, y más profundo del funcionamiento del cuerpo y así poder ayudar mejor a todas las personas que en algún momento necesitasen. Eso podría mejorar, digamos, la atención, ese entendimiento también de la parte física con más profundidad. Ajá. Y ahora que me dices eso, ¿dirías que encontraste eso en la terapia física, en los conocimientos que adquiriste, digamos, en la universidad, en el bachillerato, en la licenciatura? ¿Encontraste lo que estabas buscando? Buena pregunta. Es una pregunta complicada. Sí, no es tan complicada, pero es buena porque a veces no se plantea eso, ¿verdad? Que parece que uno hizo la carrera y ya está, ya lo sabe todo y a lanzarse a atender personas y bueno, nada que ver. Como casi todo en la vida, en realidad, eso es el inicio de algo y la carrera lo que te da es el inicio. Y realmente después te das cuenta que te hace falta mucho más profundizar en ese conocimiento que digo que uno buscaba. Y eso, la carrera en realidad es como, bueno, para mí es el comienzo, era como no solo el comienzo porque yo había hecho otras cosas que no eran exactamente fisioterapia, pero tenía otro tipo de conocimientos. Pero después
ya enfocado en en esa parte que digo más física, más técnica de la carrera. Ahí también te das cuenta, o me di cuenta yo, que necesitaba seguir profundizando en otras técnicas, en otras teorías, en ver las novedades que iban apareciendo, y cosa que todavía no ha terminado, claro, eso es como misión de toda la vida. Ujú. Entonces ha sido como una especie de evolución, digamos, en tu formación, ¿verdad? Porque ya mencionaste que hiciste medicina china, shiatsu, bueno, masajes en general. Estudiaste homeopatía también. Sí, también estoy en homeopatía, Ujú, en en ese interés, ¿verdad?, de la globalidad y de ver la salud con otro enfoque diferente, más holístico, más teniendo en cuenta todas las partes, que al final es una sola, son distintas, o sea, la persona es una unidad, solo que podemos fijar la atención en alguna de las partes, pero no podemos separarla para tratarla aisladamente. Entonces, en ese interés de atender a la persona en su globalidad, es que empieza uno a mirar por aquí, por allá, esto puede servir, esto está interesante, ujú. y empieza en ese camino. Sí. Y luego, después de terminar la carrera, hiciste una especialidad en uroginecología y obstetricia, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo nace este interés, Ana, en esa área? Sí, pues igual entendiendo pues este estudio de la fisioterapia, como cualquier otra de las muchas cosas que uno hace en la vida, se afecta por los procesos también que uno está viviendo. Entonces, yo tuve a mi hija, a nuestra hija, eh, con 43 años. Y bueno, fue un embarazo, la verdad, que maravilloso, y un parto también. Bueno, luego cuando ya estudié más, digamos, en la técnica, encontré otras cosas que se podrían mejorar. Pero vamos, quiero decir que eh, lo que esta experiencia, tanto del embarazo como del parto, como luego de ser mamá de un ser tan chiquitito, esa transformación que igual afectó a todos estos niveles, afectó a mi cuerpo, afectó a todo mi plano emocional, afectó a muchas cosas. Entonces, para entender todo ese proceso para mí y para todas las mujeres que pasaban por aquello, y que seguramente, pensé yo, estarían tan perdidas como yo en muchas cosas, porque yo, aún siendo fisioterapeuta, había muchas cosas de mi físico que habían ocurrido que yo decía, ¿cómo es posible que yo no sé cómo tratar esto? Y yo he estudiado algo muy relacionado. Entonces ahí empezó mi proceso de búsqueda, de investigar, y la verdad que en ese momento descubrí que había esta especialidad porque antes no lo sabía. En la universidad había visto apenas unas horas, ni siquiera un cuatrimestre, ni mucho menos, no sé si fue una clase o dos clases, nada más dentro de una asignatura de un cuatrimestre. Entonces, cuando descubrí la especialidad me pareció interesantísimo, y por supuesto hice todo lo posible. Entonces vivía en Costa Rica y dije, yo tengo que ir a en Madrid, yo tengo que ir a hacer eso. Y entonces me vine con la pequeñita, muy pequeñita, y lo hice, y la verdad que fue muy interesante. Descubrí un montón de cosas que luego he dicho muchas veces, que no solamente debería conocer un fisioterapeuta, sino que todas las mujeres deberían de conocer, incluso desde antes, ¿no? No desde cuando ya tienen un bebé, sino en el colegio, como una cuestión como otras muchas cosas de salud que deberían de conocerse, pues, por ejemplo, en la educación normal, en los colegios, desde temprana edad. Y, y sí, fue un descubrimiento a nivel físico, todo lo que los tratamientos en fisioterapia que se pueden hacer, la forma diferente en que se enfocaban las cosas cuando se trataba de una mujer embarazada o en postparto, que esas mismas cosas en una persona que no está en esta etapa de la vida. Y entender todo eso fue, bueno, un descubrimiento muy, muy grande. Y poder luego trabajar con mujeres, una cosa muy bonita, desde la experiencia de lo que yo había vivido, ¿verdad? Como mujer, como mamá. Sí, el trabajo con mujeres es muy bonito, muy interesante.
Sí, 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 sí. Vamos a hacer una pausa, Ana, y vamos a regresar, amigas y amigos, vamos a regresar con, eh, para hablar con Ana de la formación que está haciendo en este momento en movimiento humano, para que nos cuente un poquito sobre lo que está haciendo. Entonces vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estás escuchando Diálogos Fisioterapéuticos. Un espacio de formación y crecimiento. Bueno, regresamos con Ana desde Madrid, que nos está atendiendo para esta entrevista. Y Ana, queríamos preguntarte por esta formación que estás haciendo en movimiento inteligente. Entiendo. Explícanos brevemente de qué se trata esta capacitación, esta formación, este nuevo conocimiento que estás adquiriendo en movimiento inteligente y de qué manera esto aporta o no, o te da nuevos insumos en tu trabajo como fisioterapeuta. Sí, claro. Em, bueno, si me permitís como salirme de un poquito de las normas, Ajá. voy a introducir un poquito antes de llegar a movimiento inteligente. Desde el principio de que yo empecé a hacer cosas sobre salud, encontré que en el cuerpo había una especie de misterio. Cuando yo digo que entré en aquel centro Zen y hice esa serie de cosas, a mí me pasaron un montón de cosas a nivel físico, incluso sé que cambió algo de mi postura y también tuve algunas experiencias que no entendía, así como a nivel emocional, en muy poco tiempo estar en una clase, salir de la clase y encontrarme completamente diferente. Y físicamente me cambió algunas cosas de mi postura que perduraron en el tiempo hasta después. Y yo no entendía del todo cómo había sido eso y por qué. Pero siempre entendí que luego más tarde también hice una técnica que se considera como de psicología, pero es como, yo creo ya más como transpersonal, que es el focusing, que también trabaja a través del cuerpo. Y a través del cuerpo, de una forma como muy sencilla y muy rápida, llega a entender cosas que le están pasando a uno que a lo mejor con una terapia, digamos, más tradicional hubiera tardado años en encontrar. Entonces siempre vi que ahí había como una especie de misterio. Cuando llegué a España y tenía ya la oportunidad a vivir, y entonces ya tenía la oportunidad como de hacer de cursos más largos porque, bueno, siempre he sido una apasionada de seguir investigando y Ujú. aprendiendo y eso, pero los cursos para mí es como un vicio. Entonces buscaba, digo, ahora que estoy aquí puedo hacer algo como más largo. Y tenía varias opciones, había muchas cosas que quise profundizar en, por ejemplo, en técnicas de miofascial, en profesional de aquí en España, eh, varias cosas que eran así más largas, pero estaba un poco perdida de ¿y qué será mejor? ¿No? Y también entre ello había una técnica de que se trabaja ejercicios y bajo la técnica de cadenas miofasciales y daban también un curso como para reeducar un poco, una vez entendido el patrón de la persona, reeducar esa postura y que no volviera a tener lesiones. Entonces, me acuerdo que una noche me acosté y dije, ay, dame una pista de que por dónde, yo a veces le pido al cielo, entonces le pido al cielo que me diera una pista de qué sería mejor que hiciese. Y no siempre cuando pido, no pido que sería mejor para mí, sino siempre que sería mejor para mí y para la gente que en su día se acercase a Ujú. mí, que sería mejor que yo pudiese ofrecer. Entonces esa noche soñé que había un sitio, una tarima, había como una especie de escenario, pero no muy alto, así, había unas colchonetas en el suelo, eran esterillas, digamos, como los mats de yoga en el suelo, y el profesor era un hombre y entonces yo iba a hacer el curso y entonces tenía que firmar, como cuando llegas a un curso que firmas la entrada, ¿verdad? Que para que luego ellos tengan constancia que lo has hecho. Y entonces me dirijo ahí donde había que firmar y había como una especie de mantelito en el suelo y yo me agacho y lo que había en el mantelito eran unos bordados, así, en vez de haber un boli, había así como unos bordados blancos, unos símbolos blancos en el mantel de hilo. Y entonces yo me quedaba así y me reía y le miraba y le decía, ¿qué hago? ¿Lo firmo o lo bordo? ¿No? Y ahí me desperté.
Y entonces, bueno, para mí eso es un mensaje, ¿verdad? La clase, evidentemente, no había ninguno de los otros cursos que yo quería hacer que eran en el suelo, con más en el suelo y que además era un profesor. Y bueno, lo firmo, lo bordo, pues era como que esto es lo mejor, porque no sé si allí se dice, pero en España cuando el bordar algo es como realmente hacerlo así súper Bonito. perfecto, digamos, Ujú, bonito, ujú, lo bordo. ujú. Entonces, pues hice ese curso. A través de ese curso, que me parece súper interesante, las técnicas que se empleaban eran de muchas de la base de no era Feldenkrais, pero los ejercicios que se hacían eran Feldenkrais. Y todo esto, para quien no conoce Feldenkrais, se engloban dentro de las técnicas de movimiento consciente. Ujú. Algunos lo llaman gimnasias suaves, tienen varios nombres, pero en realidad engloba la idea de que uno hace los ejercicios de forma lenta y con una atención y una atención completa en el cuerpo mientras los está haciendo. Y todo eso tiene una serie de efectos. Entonces fue súper interesante para mí, me gustó mucho, lo empecé a aplicar, hice un curso, o sea, tuve un grupo de personas que les estuve dando clase, bueno, de hecho sigo desde entonces dándoles clase, pero yo como quería ampliar eso, estaba muy bien, pero como que se me quedaba un poquito corto en algunas cosas. Y entonces ahí es donde yo conozco Movimiento Inteligente, justo al inicio de la pandemia, que tenía tiempo de ver cosas online y Ujú. vi un curso que estaba haciéndole a Kaufman, donde explicaba toda esta teoría de por qué el movimiento consciente tiene ese efecto. Y digamos, ella ya directamente hablaba con toda claridad que realmente estamos mejorando el cuerpo, pero que el movimiento lo que lo que nos lleva finalmente es al desarrollo de la conciencia. Y bueno, como yo ya os he contado que yo andaba en esta historia desde los inicios de todo Entonces eso desde el principio me quedó así como impactada. Yo hice en esas prácticas yo misma, practiqué cosas y realmente es como era mágico. Te dolía aquí en la articulación sacroiliaca y hacías unos movimientos súper lentos, súper despacito, así que te levantas y ya no me duele. Entonces es como, ¿esto cómo es? Y, y bueno, ahí me metí en esa formación y realmente es algo donde tiene unas bases científicas súper fuertes, no es que es una cosa, aunque yo he dicho que parece magia, pero de magia no tiene Ujú, nada. ujú, ujú. Entonces tiene toda la base científica que uno va estudiando de por qué esa atención que tú prestas desde el inicio en la clase se entrena la atención. Que otra forma es una forma de estar en el presente. Por eso esto abarca todas las modalidades, desde las más tradicionales, físicas, que con su explicación, a las cosas que van más holísticas. Entonces el prestar atención te pone en el presente y otra serie de lineamientos que tiene como estar, no permitir nunca que te duela, sentirte siempre seguro que no te vas a hacer daño, que no te va a doler. Eso permite al sistema nervioso autorregularse. Entonces, tiene una serie de lineamientos con los que se hacen los ejercicios que permiten que tu propio sistema nervioso se regule y ordene lo que para ti como ser único puede ordenar. Y realmente después toda esta formación tiene un trabajo primero prácticamente de un año de trabajo personal donde uno todos los días hace ese trabajo, entonces uno en su propio cuerpo puede experimentar todo ese efecto, entonces a la hora luego de dar las clases se entiende tan bien y cómo llevar a la persona, porque uno no hace nada, sino simplemente da un espacio a la persona para que su propio sistema nervioso la regule de la forma perfecta para esa persona. Entonces, y ya por rizar el rizo y más allá todavía de eso, esa persona va a encontrar mejorías en su cuerpo físico, en sus dolores, en su Ujú. en su postura, en un montón de cosas, ¿verdad? Y más allá todavía de esto, en esta teoría, la forma en que nosotros movemos nuestro cuerpo es la forma que hemos organizado desde que nacimos. Y la hemos organizado así por multitud de cosas. La hemos organizado así
a veces por copiar patrones, a veces por defendernos de cosas del exterior, a veces porque así considero que me van a aceptar mejor. Entonces en el cuerpo ese orden corresponde a muchísimas cosas de todos los niveles, de niveles emocionales, de creencias, de muchas cosas. Cuando tú permites que tu cuerpo se mueva de otra manera, le das la opción de moverse de otra manera y tu sistema nervioso te organiza de otra manera, entonces no solamente sientes ese bienestar físico, que empiezas a notar que tu movimiento en el mundo, con los demás y con todo lo que te rodea, empieza a cambiar también y a ser más organizado para ti, para tu equilibrio. Entonces es una cosa que afecta a tu cuerpo, pero afecta a todo tu ser. Y entonces para mí esto ha permitido integrar por primera vez en toda mi historia, integrar todos esos conocimientos que yo durante muchos años había hecho un poco de aquí, un poco de buscado aquí, buscado allá por esa, no preocupación, ese interés, ¿verdad? De integrar eso y de repente encontré esto y realmente es una forma que lo integra completamente y lo integra desde el cuerpo. Tú empiezas simplemente a trabajar a través del cuerpo con la persona y a través de un dolor que tiene aquí, a través de eso empieza a mejorar, empieza a cambiar el dolor, empieza a cambiar esto, pero empieza a cambiar todo también a raíz del cuerpo. Entonces, bueno, para mí realmente ha sido el descubrimiento que me ha permitido unir todas esas cosas que yo he estudiado y por las que me he interesado a lo largo de mi vida. Entonces, estás trabajando en estos dos espacios, digamos, porque sigues trabajando como fisioterapeuta en Madrid Sí, y además tienes estos grupos donde trabajas con movimiento inteligente. sí. Y son dos grupos Sí. diferentes. Sí, cada vez veo que lo voy integrando más. Primero era una cosa completamente diferente porque en el espacio además que yo estoy desarrollando ahora la fisioterapia no me permite desarrollar por el propio espacio, porque no tengo espacio El espacio físico. físico, digamos. No tengo el espacio físico para poder coger de repente a una persona que diga, espere, tírese al suelo que vamos a hacer esto. Una parte por el espacio físico y otra porque realmente es algo, digamos, poco habitual, novedoso de cómo se abordan los ejercicios. Es, casi algunas cosas se hacen al revés. Entonces, pues sí, en principio eran grupos separados y lo que pasa es que después, pues la gente que estaba en un ejercicio le pasaba algo que requería de fisioterapia y entonces lo abordábamos de esta forma. O gente que ya me conocía porque hacía ejercicios de mantenimiento, por ejemplo, de que tengo unas personas más mayores de mantenimiento que después de la pandemia dejaron el ejercicio y todo, y después ya de como de 2 años y medio o así me volvieron a llamar que querían, y yo ya una vez conocido esto, pues como que me resultaba muy complicado hacer un ejercicio de mantenimiento normal como yo lo hacía antes. Entonces, y encima estaban bastante más, con más problemas de movilidad y todo por todo esto que ha pasado. Las condiciones físicas de ellas también habían disminuido de alguna forma. Entonces, yo poquito a poco empiezo a introducir esta forma y como enseguida se notan los efectos y todo, entonces van entrando en esa dinámica y entonces ahí puedo mezclar, ¿verdad? También atendí otras cuestiones de otros que tenían la rodilla y como eran del grupo de ejercicio, entonces ya lo empiezo a integrar. En un principio lo tenía como separado y ya lo voy integrando. Ah, bueno, eso es interesante. Eso es interesante. Sí. Sí. Ya vamos terminando esta entrevista, Ana. Muchísimas gracias por este espacio que nos has cedido. Nada más quería hacerte una pregunta final, saliendo un poco del tema del movimiento inteligente y del trabajo. Quería que nos contaras un poquito sobre tu experiencia en estos últimos 3 años y medio en España, ya como fisioterapeuta, digamos que estás viviendo allá. Y el tiempo que has vivido en Costa Rica como fisioterapeuta, ¿qué nos dirías sobre no sé si has notado algunas diferencias, has hecho alguna comparación respecto a la forma en que se
desarrolla la profesión de fisioterapeuta, comparativamente hablando, entre Costa Rica y España, sea con respecto, digamos, a las oportunidades laborales que hay, sea con respecto a las oportunidades de educación y formación que hay, sea con respecto a la forma en que la gente comprende el trabajo que hace un profesional o una profesional en terapia física. No sé si tienes alguna cosa que comentar sobre alguna de esas cosas que estoy mencionando. Ujú. Sí, hay muchas cosas. Yo pensaba quizá que había algo más de diferencia y realmente hay muchas cosas muy similares. Lo que sí, por ejemplo, se nota diferencia es que la fisioterapia, digamos, la historia de que se reciba fisioterapia aquí es más larga. Entonces pasa un poco, por ejemplo, también con lo de fisioterapia para suelo pélvico. En España se lleva más tiempo, en Costa Rica se lleva menos. Siempre que algo lleva más tiempo, hay mucha más gente concienciada de que eso es beneficioso, que no es algo que uno hace eventualmente, como a veces incluso como un capricho, sino que es una necesidad de salud, igual que otras muchas cosas. Y entonces sí hay más conciencia de los beneficios que le puede causar a la persona ir al fisioterapeuta. Entonces es mucho más fácil que lleguen personas, incluso sin que les haya permitido el médico ni nada, sino que dice, a mí cuando lo primero que hago, si me pasa algo, yo voy al fisioterapeuta, y si ya luego él considera que no, me manda, pero lo primero es venir. Eso es más frecuente aquí. O sea, se Hay considera, digamos, como... la terapia física como en el primer nivel de atención en salud. Sí, para muchas personas sí, 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 es mucho más. En Costa Rica seguramente llegará a ese nivel porque yo creo que es cuando lleva más tiempo experimentándose eso en la población, entonces como que se va abriendo esa conciencia de que eso es por experiencia, ¿verdad? De que es útil y bueno y recomendable. Entonces eso sí, sí que es verdad que en España ocurre diferente. Y luego en otros campos, bueno, en la formación también, por supuesto, que hay muchísima más amplitud de ofertas de formación que hay allí en muchísimos campos diferentes, también en versiones, digamos, más oficiales tipo máster o especialización más larga o cosas más cortas, tanto en la forma del curso, en el tiempo y en especialización, como en los temas, es mucho más amplio. Aunque también es verdad que hoy en día también como ha cambiado todo, que a estas velocidades que está cambiando, hay también muchas cosas ya online donde ya no están estas fronteras de que si estoy aquí puedo estudiar esto y ahí si estoy allá no. Muchas cosas como que yo he hecho de movimiento inteligente es todo online. Y lleva siendo así desde que nació, hace creo como 10 años, no sé, pero más de 10 años. Nació como una formación online ya. Y uno se da cuenta también perfectamente que eso funciona, ¿verdad? Pero sí, sí hay mucha más oferta que allá. Luego a otros niveles, el hecho, por ejemplo, de que cuando sales de la carrera, lo que he dicho que es el inicio, que luego tienes que empezar a formarte, aquí también ocurre así. No es que de aquí la carrera cuando sales ya sales mucho más preparados que en Costa Rica y no, es como allí. Siempre es eso, la carrera es el inicio y luego uno si quiere profundizar tiene que empezar a hacer cursos y formaciones adicionales, eso se parece bastante. Sí, eso. Bueno, eso es Allá. en todas las profesiones en realidad. Sí, 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 también es sí, sí. verdad. No importa lo También que es uno verdad. estudie, en realidad uno empieza a desarrollar y a aprender y a crecer después de salir de la universidad. La universidad es como el inicio en el proceso de investigación, de aprendizaje, las bases fundamentales para trabajar, pero luego lo que se aprende muchísimo más es después de haber salido de la profesión. Tienes toda la razón, es verdad. Sí, sí, Eso sí. La universidad es pasa una con todos. invitación a la investigación, ¿verdad? Te Exacto. introduce en el desarrollo de eso. Y te da muchísimas herramientas, por supuesto, pero las más Por grandes supuesto. las vas a adquirir después. Ana, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has dedicado. Sí, no ha sido tan cortita la entrevista, son 30 y algo de minutos que estamos conversando y estoy seguro que muchas personas van a agradecer esto que nos has compartido sobre movimiento inteligente. Esperamos que cuando vengas a Costa Rica nos puedas compartir un poquito más sobre eso ya presencialmente.
Sí, me encantaría. Sí. Me encantaría, me apasiona. Y hacerlo allí me encantaría porque, bueno, ya sabes que pues el lazo que tengo ya con Costa Rica no es más que un país de visita, ¿verdad? Es parte de mi vida, de mi historia, de mi corazón y hacer cosas allí para mí es algo muy bello. Alguien me decía una vez que donde uno nace es como la mamá de origen y el país donde luego uno vive es como una mamá adoptiva. Ujú. Y sí, yo creo que es un sentimiento, algo parecido de sentimiento. Hay como que uno vuelve a donde la mamá, no la de origen, la adoptiva, pero es igual de emocionante que ir donde la mamá. Sí, sí, Entonces me eso es encantará hacerlo cierto, allí. eso es cierto. Y aquí tienes muchísimas amigas y amigos que seguramente están ansiosos por verte. Pues nada, te agradezco muchísimo, Ana. Gracias por tu tiempo, por el tiempo que nos dedicaste para esta conversación. Y nada, nos estamos hablando en el futuro. ¿Está bien? Muchísimas gracias por darme la oportunidad de expresar todas las cosas que están dentro de mí. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias. Chao. Y así termina Diálogos Fisioterapéuticos con Heriberto González. Un podcast de ICATEMA y HG Producciones, dedicado a vos, que sos profesional en terapia física. Grabación, guión y dirección, Heriberto González.